Buenas tardes, muchachos. Vamos a ver lo que es la amplitud modulada como unidad. Para ello, lo primero que vamos a hacer es responder la pregunta ¿qué es modulación? Piense bien esta definición un poco sencilla, pero que la tendríamos que ver con cuidado para no equivocarnos. La modulación puede ser definida como el proceso de introducir una señal inteligente. Fíjense que aquí le llamamos inteligente, pero es una señal de información de baja frecuencia en una señal portadora de alta frecuencia. La señal portadora podrá ser referida como señal de radiofrecuencia. ¿Ok? Razón por la cual a la portadora se le llama señal de radiofrecuencia. Consideraciones. La señal resultante de una suma lineal no es precisamente apta para la transmisión. ¿Por qué? Simple y llanamente porque siendo una suma de señales, una, una señal va a montarse sobre la otra y alguna de las dos, la de menor amplitud, pues será detectada como ruido y al final nunca se podrá transmitir. Para ello, para ello, una propagación hecha con una onda de esta forma es inadecuada. Ok, veamos un poco cómo es el método para la producción de una amplitud modulada. Fíjense que la forma más usada para la combinación de señales inteligentes con la señal portadora o de radiofrecuencia es una combinación no lineal. Vean esto, muy importante, es no lineal. Y vean esto, esto que llamamos señal inteligente es la señal de información. ¿Ok? La combinación de ambas señales en un dispositivo no lineal produce una cantidad de señales que no la vamos a ver de esta forma, sino las vamos a ver más adelante de una manera más sencilla. Ok, el resultado que hay una vez que se hace la modulación o la combinación no lineal, después de haberla pasado por un simple, qué sé yo, filtro, pasabanda determinado, ok, lo que vamos a tener es una componente, las componentes de frecuencia que son los siguientes. La componente de la portadora menos la señal de información. Eso se llama frecuencia del lado bajo o del lado inferior. La frecuencia Fc es la frecuencia portadora. Fíjense bien que la C viene de carrier, ¿ok? Que es portadora. Y hay que tener eso bien claro, es frecuencia portadora. Y la frecuencia portadora más la frecuencia de información, cuando se suman, es lo que se llama la frecuencia del lado superior. Lo cual quiere decir, sintetizando, de que tenemos una frecuencia portadora en el medio, del lado derecho tenemos una frecuencia portadora más la frecuencia de información, y del lado izquierdo tenemos la frecuencia portadora menos el valor de la frecuencia de la información. Eso que acabamos de decir es lo siguiente. Tenemos una portadora de una frecuencia alta. Recuerden, radiofrecuencia. Y tenemos una información de baja frecuencia. Vean esto. Esto es información. Ahora, de lo que se trata es manipular esta señal que es de alta frecuencia con esta señal de baja frecuencia. Vean bien, si nosotros la amplitud de esta señal la amplitud de esta señal la hacemos variar según esta forma de onda, lo que vamos a obtener es esta señal. Vean bien, la amplitud de la señal de frecuencia alta varía según la cadencia de la señal que aquí la estamos llamando modulador. Vean bien, aquí tenemos tres casos. Aquí tenemos una frecuencia baja, aquí tenemos una frecuencia
baja, más o menos la misma, pero con una amplitud mayor, y aquí tenemos una frecuencia mayor y una amplitud menor. O sea que estas manipulaciones lo que nos hacen obtener son diferentes tipos de ondas moduladas. ¿Lo tenemos claro? Una onda modulada es cuando la amplitud de la portadora es manipulada, digámoslo así, o varía según la cadencia de la señal moduladora. Bien. Según lo que hemos visto en las láminas anteriores, en base a eso que hemos analizado, podemos decir que la modulación AM se puede concluir que tanto la parte superior como la parte inferior de la envolvente, recuerdan las señales de baja frecuencia que yo les señalé, forman realmente la onda de AM. Y esa es una réplica de la amplitud y de la frecuencia de la señal inteligente o de la señal de información. No olviden eso, la señal inteligente es la señal de información. Por lo tanto, la señal o la ecuación de AM, que es la envoltura, será la tensión, será igual a la amplitud de la señal portadora más la amplitud de la señal de información multiplicado por el seno de la frecuencia de información por T. Y todo esto multiplicado por el seno de la frecuencia de portadora por T. Vean bien, esto forma lo que es la amplitud máxima o que varía en el tiempo de este seno que está aquí. Y este seno es aquel seno que les enseñé yo de alta frecuencia. Vean, la amplitud varía según el seno de información. Ahora fíjense bien, y es oportuno de que yo les aclare lo siguiente. Estamos trabajando con seno o con un seno. Estamos diciendo que la portadora es un seno y que la información es un seno. Ahora, eso es un caso muy particular y se escoge un seno como información porque ustedes recordarán aquello que estudiamos alguna vez, que fue las series de Fourier, que dicen que cualquier señal se puede sustituir con una sumatoria adecuada de senos y cosenos, ¿verdad?, que forman la señal desde el análisis en frecuencia. O lo que es lo mismo, nosotros estamos dándole la información con un solo seno, pero realmente más adelante vamos a tener que interpretar qué pasa cuando hay muchos senos, ¿ok? Cuando hay muchas frecuencias. Y eso lo vamos a ver prontamente, ya vamos a ver. De momento lo que nos debe quedar claro es esto, que esto es la variación de amplitud. Por algo se le llama amplitud modulada. Ok. En las consideraciones volvemos a lo mismo. La envoltura o la envolvente resulta como la combinación no lineal de la portadora con dos señales, una de menor nivel de amplitud y espaciada igualmente en frecuencia de ambos lados de la portadora. Esto se llama frecuencia superior y frecuencia inferior. Eso es lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Lo que acabamos de ver en unas dos láminas atrás. Ahora, la próxima demostración que vamos a hacer, vamos a ver que la modulación de la portadora se va a hacer con una señal inteligente, pero que va a estar compuesta por una información que tiene más de una componente en frecuencia. Esas que tienen más de una componente en frecuencia las llamamos nosotros banda base, ¿ok? Que son la banda de frecuencia de información. No se nos olvide esta expresioncita, banda base. Ok.
Fíjense bien, modulación por una banda de frecuencias de información, una información. Por ejemplo, y aquí viene, digamos, lo más sencillo, vean bien esto, la voz humana tiene una componente o tiene componentes frecuenciales que van desde los 200 Hz, que es el punto más bajo, que sería el bajo, hasta 3 kHz, que sería el alto, alto, ¿ok? Piense bien cómo cambia la tonalidad, los bajos y los altos, ¿ok? Si se usara esta señal como una señal de información para modular, generaríamos una banda grande de frecuencia a cada lado de la portadora. ¿Ok? Y eso lo llamaríamos banda lateral inferior y banda lateral superior. Ahora veamos cómo se ve eso en la siguiente lámina. Fíjense bien. Aquí tenemos, aunque esto está en inglés, traten de ver lo que yo tengo en castellano. La portadora de 1 MHz. Aquí carry es portadora en inglés, ¿ok? Banda base es la voz que varía desde 200 Hz hasta 3 kHz. Esto es lo que ellos llaman información inteligente, que nosotros ahora lo vamos a llamar banda base, ¿ok? El elemento no lineal, que es el único que nos hace la combinación que nos produce el desplazamiento en frecuencia, que lo hace la modulación. Fíjense bien que ahora toda la información, que es esto que está aquí, lower, que es inferior, y upper, que es superior, y sideband, que son lados de banda, esto es lado de banda inferior, lado de banda superior, y esta es la portadora. Ahora los límites del lado de banda superior están entre 99.00 a 999.800 Hz. ¿Por qué? Porque el límite inferior está menos 200, que está acá. Y el límite superior está aquí a menos 3 kHz, que está acá, ¿ok? Y aquí está del lado más 200 Hz y aquí más 3 kHz. Y aquí lo tienen. 1 mega, que es la portadora, más 200 Hz da 1 mega con 200 Hz. Y 1 mega más 3 kHz da 1.00300 Hz, ¿ok? Y esto es la suma de este señor con esta y este señor con esta. Me da este y este. Y la resta de este señor menos esta y este señor menos esta me da estos dos valores. ¿Ok? Y fíjense que ahora está hecho la parte superior y la parte inferior con una serie de frecuencias que dicen que es el espectro de mi voz, que varía entre 200 Hz y 3 kHz. ¿Ok? Aquí ese mismo ejemplo lo tenemos aquí. Perdón, ese mismo análisis lo tenemos a través de un ejemplo. Una portadora de 1.4 MHz es modulada por una señal de música cuya componentes de frecuencia van desde los 20 kHz, perdón, de los 20 Hz hasta los 10 kHz. Quiere decir que la frecuencia inferior es 20 kHz y la superior es 10 kHz. ¿De acuerdo? Y aquí se hace exactamente lo mismo. La portadora más el valor mínimo de la información, la portadora más el valor superior de la información. Y la banda lateral inferior es la portadora menos el valor superior de la frecuencia, y la portadora menos el valor mínimo de la frecuencia. Así que este valor está aquí y este valor está aquí según estas operaciones. ¿De acuerdo? Estos que están aquí son los límites de la frecuencia de las bandas lateral superior y lateral inferior, con una portadora de 1.4 megas según indica aquí. Este es un ejemplito que lo tienen que analizar y entender bien, porque esto es tipo examen. Ok. Aquí hay simplemente una explicación de lo que es el ancho de banda y por qué es el ancho de banda y cómo se saca el ancho de banda. Aquí simplemente, si ustedes ven la figura anterior y me preguntan